Gracias, Mónica, por la introducción. Buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí y buenos días también a los que estáis en el más allá, detrás de las cámaras, enfrente de vuestros ordenadores. Caray, no sé vosotros, no sé los que nos estáis viendo a través de la red, pero desde aquí se ve muy bien. Yo creo que no había tanta gente en una sala de cine desde el estreno de Titanic y de eso ya han pasado algunos años, ¿no? La guerra de las 5 galaxias. Os estaréis preguntando, ¿la guerra de las 5 galaxias? ¿Qué viene a contarme Telefónica hoy de la guerra de las 5 galaxias? Bueno, la verdad es que el título impacta, ¿no? ¿Os ha impactado a vosotros? ¿Os impacta la guerra de las 5 galaxias? ¿Qué es lo que tiene que decir Telefónica de la guerra de las 5 galaxias, ¿no? Bueno, pues si os ha impactado, he cumplido con la primera orden, que es elegir un título que llame la atención. Así que, bueno, en ese sentido creo que el primero de los objetivos, pues lo he cumplido, y el segundo de los objetivos, o la segunda orden que me transmitieron es, oye, pero cuéntanos algo que realmente estéis haciendo en Telefónica, ¿no? Algo que estéis haciendo en Telefónica en el ámbito de las defensas. Y esto era un poquito más complicado. Pero ¿qué tal si cambiamos 5 galaxias por 5 dominios? Tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Y si a esos 5 dominios además le añadimos el 5G como elemento transversal a todos ellos. Bien, pues el 5G es la nueva tecnología de las telecomunicaciones que va a permitir esa, no guerra de las galaxias, pero sí enfrentamiento de los 5 dominios. Y hablaré un poquito de ellos más tarde, ¿no? La guerra de las galaxias, qué saga más fascinante, ¿no? Qué bonita. Yo creo que ha sido, vamos, quizá la mejor saga de ciencia ficción que ha creado el ser humano. Y recalco el ser humano porque hoy las sagas de ciencia ficción las empiezan a crear la inteligencia artificial, ¿no? Menudo enfado tienen con ello en Hollywood. Entonces, realmente ha sido una película, una saga fascinante, fabulosa, tremenda. Yo no he dejado de verla. Yo creo que en cada una de las décadas que he ido pasando a lo largo de todas las etapas de mi vida, la he visto. La he visto de forma repetida. Porque en cada una de esas etapas, quizá por la experiencia o por el conocimiento que iba adquiriendo en cada una de esas etapas, pues he quizá saboreado algún tinte diferente que antes me había pasado desapercibido, ¿no? Y es que es una película muy completa. Bueno, he de reconocer que cuando tenía 8 años, pues lógicamente me impresionaron las naves espaciales, la espada láser de Luke Skywalker, los drones, etcétera, etcétera, ¿no? Como a todos. Pero a lo largo que le he ido viendo, con 20 años, con 30 años, con 40 no. Estoy esperando que mis hijos crezcan un poquito para poder verla con ellos y disfrutarla conjuntamente. Y explicarles un poquito más allá de las espadas láser y de las naves espaciales, qué es todo lo que tiene esta película, esta saga que ofrece todos, ¿no? Pero tiene, bueno, pues tiene ciertos tintes políticos, hay unas endiabladas tramas maquiavélicas en la saga de la Guerra de las Galaxias, tiene también tintes económicos. Bueno, de hecho, la primera de las películas comienza con un bloqueo comercial, ¿no? del imperio. Tiene también tintes psicológicos, hay mucha psicología, hay muchos valores en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y cómo no, también tiene tintes tecnológicos. ¿Qué tecnologías pudimos ver en el año 1977? No estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del año 1977. Sam Altman aún no había ni nacido. Es más, los padres de Sam Altman seguro que no se habían ni conocido aún. Y George Lucas ya nos hablaba de inteligencia artificial generativa, nos hablaba de nubes de combate, nos hablaba de realidad aumentada, nos hablaba de drones y de muchas más tecnologías, ¿no? Bueno, en realidad, George Lucas fue un visionario en su momento. A George Lucas pues, le siguieron otras sagas, también trepidantes, de ciencia ficción, como la saga de Terminator, ¿no? Y esa ciencia ficción pues, ha dejado de ser, en parte, ciencia ficción y se ha convertido en una realidad. Y ha llegado OpenAI. OpenAI llegó al conocimiento general hace exactamente un año con ChatGPT, y en un año ChatGPT se ha quedado completamente obsoleto. O sea, ya es ¿quién quiere ChatGPT hoy en día? No lo quiere nadie. Todo el mundo quiere GPT-4, ¿no? El ritmo
tan acelerado de desarrollo tecnológico que estamos sufriendo es algo que se estudiará en los libros de la historia. Bueno, yo en realidad no sé si cuando George Lucas pensó en la Guerra de las Galaxias, pues tuvo en cuenta las capacidades de superioridad de la información que puede ofrecer Telefónica en el año 2023. No lo sé. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que las tropas imperiales han estado en Telefónica. De eso no cabe la menor duda. Y hasta ahí os puedo contar. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial sin datos? Pues es como un Ferrari sin gasolina. ¿Qué es una nube de combate sin datos? Pues un trozo de hierro que no sirve para absolutamente nada. ¿Qué son los drones sin conectividad? Bueno, pues me pueden servir para ponerles una estantería, para colgarlos del techo, como centro de mesa, en fin, cada uno se le puede ocurrir alguna utilidad para un dron, ¿no? Pero es que en la era de la información, y gracias a la llegada del 5G al ámbito militar, vamos a poder sensorizar masivamente, digitalizar, automatizar y, lo que es más importante, robotizar el teatro de operaciones. Y esto antes no era posible porque ninguna de las tecnologías de telecomunicaciones que existían hasta el momento permitían esta funcionalidad. Gracias a las características intrínsecas del 5G ahora es posible. Estamos hablando de gran ancho de banda porque en esta nube de combate va a haber un gran tráfico de datos. Hablamos de ancho de banda, hablamos de cobertura en entornos aislados y en entornos no aislados, y hablamos sobre todo de baja latencia, lo que permite la robotización del teatro de operaciones. Y esto, además, y gracias a la integración entre las redes terrestres y las redes no terrestres, pues nos va a permitir tener una cobertura y unas bondades del 5G en todo el globo terrestre. Es decir, vamos a poder utilizar el 5G allí donde lo necesitemos. Entonces, esa separación que principalmente vería determinada por las comunicaciones que habían hasta el momento, que existían hasta el momento, que es la separación entre lo estratégico, lo operacional y lo táctico, se van a difuminar, casi van a desaparecer. Ahora vamos a un entorno data-centric, centrado en el dato, y vamos hacia una jerarquía mission command, donde todo el mundo va a tener acceso a todos los datos que se generen en el entorno táctico, operacional y en el estratégico, y cada uno hará uso de esos datos conforme a las responsabilidades que tenga asignadas. ¿Qué es lo que va a permitir? Pues, por ejemplo, el Cooperative Engagement Capability. Va a permitir que ese tráfico de datos que se generan desde los carros de combate, que se generan desde las fragatas, que se generan desde los aviones, que se generan desde los satélites, que se generan desde los cuarteles generales, que se generan allí donde se genera el dato, puedan transportarse y se puedan fusionar e integrarse en un data lake, y que todos los servicios que se utilizan en el teatro de operaciones puedan hacer de uso de ese dato en tiempo real. Y todo este nuevo escenario lo vamos a tener que desarrollar y vamos a tener que trabajar con él, pues, en un nuevo ecosistema. En un ecosistema que va a ser volátil, un ecosistema que va a ser, que ya lo es, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y como nos recordaba Mónica al comienzo de las ponencias, vamos a necesitar mucha colaboración público-privada, pero muchísima. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de desarrollos de programas de armamento o de programas militares que tienen un tiempo de desarrollo de 20 años. Mañana, por ejemplo, se entrega el primer submarino S-80 a la Armada. Mañana, eso es un hito en la historia de la construcción naval nacional. Creo que alrededor de 10 países en todo el mundo, 10. Pensemos en cuántos países hay en todo el mundo. Solamente 10, 11, por ahí anda la cosa. Son capaces de hacer un diseño y una construcción de un submarino. Es tremendamente complejo, pero ha tardado 20 años. Aquí estamos hablando de que las nuevas tecnologías duales, emergentes y disruptivas tienen ciclos de vida de entre 2 y 3 años. Entonces vamos a tener que correr mucho, vamos a tener que colaborar mucho, empresas tractoras, pymes, startups, y resalto, startups,
startups, porque ahí es donde nace la magia, en las pequeñas empresas. Las grandes empresas tenemos cosas que ofrecer, por supuesto, muy importantes, pero donde realmente nace la magia es ahí, startups, pymes y universidades. Ahí tenemos mucho talento que tenemos que tratar de detectar y tenemos que tratar de retener antes de que se vaya fuera, porque hay una guerra encarnizada por el talento y España tiene mucho y no podemos dejar que se vaya fuera. Tenemos que detectarlo a tiempo, tenemos que incorporarlo a la cadena de valor y tenemos que ponerlo a disposición de la defensa nacional. Y eso es algo que en Telefónica también estamos haciendo. Entonces, vamos a necesitar esos ciclos de desarrollo cortos, vamos a tener que pensar en una modificación de la directiva de planeamiento de la fuerza. No podemos, con estas tecnologías duales, de doble uso, divergentes y disruptivas, pensar en un planeamiento de capacidades militares en periodos de 6 años. Es que 6 años, una tecnología de estas características ha nacido, ha crecido y ha muerto. Tenemos que ser mucho más ágiles y mucho más flexibles en desarrollar e incorporar este tipo de capacidades, que muchas de ellas serán transversales a los programas especiales de armamento. Y veréis, desgraciadamente, las guerras traen dolor, traen sufrimiento, pero también traen muchas lecciones aprendidas. Y tenemos que tratar de aprender esas lecciones para evitar cometer esos mismos errores y evitar llegar al momento del combate, que es, combate es el final de la guerra. Combate no es la guerra. Hay muchos elementos antes del combate militar para evitar que tengamos que llegar a ese conflicto armado. Y es precisamente en la preparación, en el periodo que hay antes del conflicto armado, donde tenemos que trabajar más, generando tecnologías que proporcionen disuasión. Y la disuasión hoy en día se gana, no voy a decir que completamente, pero sí cada vez en mayor proporción con tecnología y con soberanía estratégica, por supuesto. En este entorno también vamos a tener nuevas amenazas. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos tendiendo a digitalizar el teatro de operaciones y eso va a ampliar el perímetro de vulnerabilidades. Van a crecer el número de ciberataques, de operaciones en el ciberespacio, también en el 5G. Y tenemos que securizar no solamente las redes, sino también los servicios. Aquí vamos a tener que hacer un trabajo enorme. Tenemos que colaborar abiertamente, porque esto es un trabajo de todos. Lógicamente van a haber ciberataques sobre los algoritmos de inteligencia artificial. Tendremos que securizarlos. Van a continuar habiendo, y cada vez más, operaciones en el dominio cognitivo, haciendo uso de bots. Van a aparecer, en algún momento, llegarán las comunicaciones y la computación cuántica, que va a dejar completamente obsoleto los algoritmos de criptografía que hoy en día conocemos, ¿no? Eso es algo que tenemos que estudiar y tenemos que desarrollar. Por supuesto, va a haber aún más una rivalidad geotecnológica, y eso ya lo estamos viendo, y volvemos al 5G. Quizás la guerra tecnológica más importante de los últimos años, donde estamos viendo que dos grandes potencias se están enfrentando directamente, Estados Unidos y China. Y también va a crecer el número de ataques a infraestructuras críticas. Esto lo vimos con la central nuclear de Natanz, con el virus Stuxnet, ya hace bastantes años. Pero es que recientemente también ha habido sabotajes sobre los puertos de Nagoya, en Japón, o sobre el puerto de Lisboa, en Portugal, muy cerquita de aquí. Esto va a incrementarse. ¿Y por qué? Pues porque de forma natural toda empresa o toda organización va a tender a digitalizarse en aras de la eficiencia y de la reducción de costes, porque es una necesidad para la propia supervivencia de la empresa. Entonces, esta digitalización va a traer implícito, pues, la adopción de redes públicas o privadas 5G. Y, por lo tanto, va a crecer el número de ciberataques sobre este perímetro. ¿Qué soluciones ponemos en común, creemos que se pueden adoptar? Bueno, pues yo creo que ante estos nuevos problemas no podemos seguir adoptando viejas soluciones. A nuevos problemas, nuevas soluciones. Lo primero, incrementar la cultura de la defensa.
La defensa no es solamente cosa de nuestros militares, no es solamente una cosa de las Fuerzas Armadas. Hoy en día, la defensa es una cosa de toda la sociedad. Nosotros tenemos que generar las mejores herramientas para ponerlas a disposición de nuestras Fuerzas Armadas, para que ellos, que se van a primera línea, puedan cumplir con su misión. Es nuestra responsabilidad poner en sus manos las mejores herramientas. Por supuesto, va a tener que haber una modificación del sistema educativo. El estilo educativo en el que yo estudio una carrera de 5 años, luego hago un máster y vivo de rentas el resto de mi vida, eso en este entorno tecnológico tan dinámico no va a poder seguir siendo viable. Tenemos que establecer métodos de reskilling y de upskilling. En cuanto al desarrollo de programas militares, vamos a tener que definir requisitos de ciberseguridad en todos ellos, o por lo menos en todos los que contemplen tecnologías. Y, por supuesto, y como he dicho anteriormente, vamos a tener que plantearnos una adaptación de la Directiva de Planeamiento de la Fuerza a la realidad tecnológica actual. Las respuestas están en la historia. Bueno, nos decía Sun Tzu que toda batalla se gana antes del combate. Esto ha sido así durante los últimos 3000 años. Bueno, nos decía Tucídides, ¿no? Precisamente, y cito textualmente, fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. También fue Tucídides el que nos dijo, a las personas las mueven 3 fuerzas imparables, el miedo, el honor y el interés. Si conoces qué fuerza mueve a cada una de esas personas, hay gente que la mueve más el interés, otra que le mueve más el honor, caso de los militares, por ejemplo, o hay gente que le mueve más el miedo, ¿no? Eso se puede escalar a nivel de una sociedad. Eso se puede estudiar, se puede ver, se puede predecir qué acciones voy a llevar a cabo para debilitar a mi enemigo, ¿no? Acciones de miedo, terrorismo, acciones de interés, sobornos, acciones de honor, en fin. Hay múltiples actividades en cada uno de esos 3 entornos, ¿no? Pero Tucídides, si viviese hoy en día, yo creo que le daría un infarto directamente, porque ha llegado la inteligencia artificial generativa. Y no sabemos qué es lo que motiva a esa inteligencia artificial generativa. Así que esto lo dejo como reflexión para que el año que viene el Mando Conjunto de Ciberespacio pues también me vuelva a invitar. Muchas gracias. Venga. Vale. Bueno, fantástico. Jesús, vaya panorama que se nos viene por delante, ¿verdad? Ahora te he trasladado una pregunta que te han hecho, pero es que la realidad sin duda está superando a la ficción y veremos, ¿no?, lo que nos depara el futuro. Fíjate, te preguntan, si en el campo de batalla todo está conectado, ¿qué capacidad anti-inhibidores de frecuencia tiene 5G? Vale, perfecto. Esta es una pregunta muy buena. Venga. Una pregunta buenísima. Bueno, el 5G al final no deja de ser una tecnología que nace del 3GPP, una tecnología de doble uso, emergente y disruptiva, y que, por lo tanto, puede trabajar simultáneamente con múltiples frecuencias a la vez. Entonces, el que entiende de guerra electrónica entiende perfectamente qué es lo que quiere decir con esta respuesta. Ahí ha quedado todo claro, ¿no? Y decías también, es un trabajo de todos y va a crecer el número de ataques a infraestructuras críticas. Fíjate que estabas comentando algunos apuertos. Ha habido también recientemente en Australia, si no recuerdo mal, que además afectó a todo el país, entradas, salidas, importaciones, exportaciones. ¿Qué ejemplos concretos podrían darse implementando 5G y además todas las tecnologías emergentes, como por ejemplo inteligencia artificial? ¿De qué podríamos estar hablando? Pues mira, caray, es que esta pregunta es incluso mejor que la anterior. Y no es que la anterior sea mala, es que esta es buenísima. Y además me lo dejas muy fácil porque voy a poner un caso pues muy claro y que además hemos vivido ya, ¿no? No sé, todo hay que decirlo, si motivado por un ciberataque. Pero pensemos, por ejemplo, en un barco, ¿no? Yo que pues, vengo de la Armada, que soy marino, de barcos pues algo entiendo. Los barcos hoy en día pues están muy digitalizados. Un barco hoy en día es un sistema de sistemas. ¿Recordáis el Evergreen?
Canal de Suez, Desde hace luego. unos años, Sí. imaginemos que un ciberataque pues, puede actuar sobre un barco que está cruzando el Canal de Suez o cualquier otro choke point, ¿no? Las pérdidas milmillonarias que genera el tener cerrado el Canal de Suez durante un día, eso es tremendo. Eso creo que puede ser un claro ejemplo de respuesta a esta pregunta, pero que muy buena, ¿eh? No sé quién la ha hecho, pero Un fantástica. impacto a nivel mundial y que Mundial. además tiene un efecto de probablemente años, como ha ocurrido con la otra ocasión, ¿no? De problemas de suministros que va haciéndose una bola de nieve cada vez más grande, ¿no? Efectivamente. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Pido un fuerte aplauso para Jesús, que nos ha explicado tanto. Gracias. Muchas gracias.